Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con la teoría del análisis del discurso, tomando un poco en cuenta lo que veníamos trabajando con respecto a Saussure y a Peirce. Dijimos que Saussure es el padre de la lingüística y a Peirce se le adjudica el análisis de la semiología, el análisis de los signos en la vida social o en la vida cotidiana. La semiología es la ciencia que estudia el sentido de los signos en el marco de la vida social. Dijimos que deriva de la lingüística. Saussure y Peirce fueron contemporáneos, pero ambos estudiaban los signos de diferentes maneras. Algunos van a estar más cerca de la idea del estructuralismo. Y la semiología, que es lo que nosotros vamos a trabajar ahora, plantea que hay reglas de las cuales funcionan los códigos y los valores sociales. La intención es poder descubrir, ¿no?, esas reglas que nos atraviesan a nosotros y que también tienen que ver con un momento determinado. En la Argentina hubo un semiólogo muy conocido, que ustedes lo van a ver a lo largo del Observatorio de Comunicación, que se llama Eliseo Verón. Él falleció en el año 2014. Fue uno de los primeros semiólogos que hubo, por lo menos en nuestro país. Sigue la doctrina del Lévi-Strauss y realizó seminarios sobre el estructuralismo desde el año 1960 hasta fundar, una década más tarde, la Asociación Argentina de la Semiótica, que editaría la revista Lenguajes y la revista de Lingüística y Semiología. También estuvo trabajando en el Instituto Di Tella y realizó seminarios para poder llevar a la sociedad un poco el análisis del discurso. Cuando hablamos de análisis del discurso, lo que tenemos que comprender es que todo lo que circula dentro de la sociedad no es casual, sino que tiene un porqué. Y según el momento en donde se lleve adelante esa difusión, bueno, la mirada que va a compartir la sociedad va a variar en relación a la época y a la cultura, ¿sí? Fíjense que acá aparece un cuadro que dice condicionamientos de producción. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de producir esta materia tangible a la cual Eliseo Verón llama discurso? ¿Y qué esperamos de aquel que recepciona este discurso? Yo creo que un ejemplo más claro para poder comprenderlo es cuando uno realiza un análisis de las miradas periodísticas de los diferentes medios de comunicación y puede darse cuenta que la forma en que escribe determinado periodista se relaciona con la mirada que tiene el periódico. ¿Sí? Acá tenemos entonces condiciones de producción, que es el momento en donde se realiza el discurso, y condiciones de recepción, que es el momento, la instancia en donde aquel que es el receptor comprende mi discurso. Van a ver después un gráfico que yo se los muestro acá, que dice producción, circulación y recepción. Se produce el texto, se hace circular dentro del ámbito social y va a haber determinado público que va a recibir ese texto. Fíjense lo que dice acá: los medios imponen y los receptores consumen. En el esquema tradicional de la comunicación, ¿se acuerdan que nosotros pensábamos, o algunos teóricos, como los teóricos de la escuela hipodérmica, que los consumidores lo que hacían era recepcionar el mensaje y no emitir una respuesta? Y los teóricos críticos se posicionaban desde otro lugar y hablaban de la apropiación por parte de la sociedad de los medios de comunicación. Ahí entraría seguramente la mirada de resistencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que estos medios de comunicación manipulen nuestras vidas? Dice, los medios estudian a los receptores para modificar los discursos y vender más. Sigue estando en el esquema tradicional de la comunicación. Los receptores se adaptan a los mensajes y las técnicas que proponen los medios. La circulación de los discursos, en cambio, se centra en los valores sociales vigentes en una sociedad. Esos valores tienen cierta incidencia en los emisores y en los receptores, pero entran en juego otros factores que no son propiedad de ninguno de ellos. Una de las cosas que tenemos que comprender cuando hablamos de las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento es con qué bagaje se encuentra aquel grupo de personas o aquella persona que decide construir una materia prima que es un discurso,
y cuál es el análisis que va a hacer de el público al cual va a dirigir ese discurso. ¿Sí? Eso es lo que plantea Liceo Verón, que desde algún lugar también toma esta idea de semiosis infinita de Peirce y dice que un discurso no sale de nada, sino que necesita por lo menos 2 o más textos para generar un texto nuevo y darle otro valor significativo. En el caso de teorías de la comunicación, un ejemplo que da sobre producción y circulación de textos son casos emblemáticos como puede ser el caso Cabezas o el caso del soldado Carrasco, que murió haciendo el servicio militar, y eso hizo un cambio dentro de la sociedad sobre la mirada no solamente del periodismo en el caso de Cabezas, sino del servicio militar obligatorio. Cuando nosotros hablamos de Eliseo Verón, yo les voy a dar un resumen de la teoría de producción, circulación y recepción de discursos, y me parece interesante que ustedes lo puedan después analizar. Lo vamos a analizar seguramente desde alguna temática actual o lo vamos a analizar de alguna temática que haya generado un quiebre dentro de la sociedad. Bueno, Eliseo Verón parte del pensamiento de Lévi-Strauss y de Peirce, ¿sí? Y desarrolla la teoría sobre la producción de los sentidos. Producir sentidos, dice Verón, es generar discursos. Esos discursos tienen que ser significativos dentro de un ámbito social y cultural. No es lo mismo hablar de la educación en la Argentina que hablar de la educación en los países de Medio Oriente, por ejemplo. Y habla de materia significante, es decir, que sea un objeto tangible, algo que yo pueda tocar, ¿no? Que sea concreto. Ese producir sentido, dice Verón, es siempre social, nunca es individual. Si yo produzco algo para mí misma, ese objeto o esa construcción no va a tener significación a nivel social. Discurso social. No solo se analiza la lengua, sino también las imágenes, los sonidos y todo aquello que produzca una situación comunicativa. Un discurso social no parte de una creación única, es decir, no que yo saco de la galera un tema y digo lo que quiero, sino que me baso, lo fundamento a través de diferentes autores o investigaciones que a mí me permitan solventar este trabajo de investigación. No parte de una creación única, sino de la función de 2 o más textos que son significantes para una cultura y para una sociedad. Si se analiza de manera exhaustiva ese discurso, se puede encontrar huellas o marcas que tienen que ver con las condiciones de producción, es decir, qué cosas o qué elementos le permiten al autor o a los autores realizar este texto o este discurso, y desde algún lugar las condiciones de reconocimiento, las posibles lecturas que va a haber dentro de ese discurso que está circulando. Para llevar su análisis debemos extraer una unidad mínima discursiva, es decir, realizar un recorte de las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Bueno, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros elaboramos un discurso, nosotros hablamos a nivel social, ese discurso tiene un bagaje que está comprobado y que está analizado muchas veces científicamente o a través de encuestas o estadísticas, y que muchos textos surgen de esos otros textos y que permiten construir nuevas miradas, que van a ser, como dijimos al principio, significativas para ese momento histórico. El caso Carrasco marcó un quiebre en lo que fue el servicio militar obligatorio y empezó a hacer un servicio militar voluntario, por ejemplo. O el caso de José Luis Cabezas, que muere en manos de un empresario luego de sacarle una foto en donde este empresario se enoja mucho y bueno, tiene toda una cuestión, un valor simbólico, la muerte de Cabezas, nos hace reflexionar el rol del periodista y dentro del ámbito de la libertad de expresión, ¿no? Hay como un cambio de mirada. Podemos tomar en cuenta cómo ha modificado la figura del femicidio desde el momento en que se levantó la bandera de Ni Una Menos, entonces cómo la sociedad empezó a hablar más de la violencia de género. Entonces esos discursos empiezan a tener cierto valor dentro de la sociedad
porque la sociedad va evolucionando y empieza a cambiar la mirada. Yo les digo, no en todas las sociedades se puede hablar de violencia de género como se habla en la Argentina, porque en otros lugares el patriarcado está obviamente en manos de los hombres, por lo tanto la cultura desde algún lugar avala esa situación, ¿sí? Nosotros a medida que vayamos avanzando en lo que tiene que ver con el ámbito cultural dentro de la materia, vamos a ir viendo estas diferentes prácticas culturales. Bueno, espero que lo hayan podido comprender. Yo les voy a dar una actividad la semana que viene. Esa actividad va a ser como global y seguramente haremos un análisis semiológico de algún texto ya desde una manera más presencial para que podamos hacerlo juntos. Espero que lo hayan comprendido. Que tengan una linda semana.